Buen día hoy, en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero presentarles a alguien para los que no la conocen, los que no han tenido ese gusto de conocerla, pero quiero presentarles hoy a una persona que es evidentemente de la casa. Y siempre que hablo de la pastora Ruth, digo que ella es una persona que ministra mi vida y es ejemplo para mi vida. Son de esas personas que, como dice la palabra, colocaron las manos en el arado y no volvieron a mirar atrás. Son las personas que entregan absolutamente toda su vida por lo que significa la obra del Señor, ¿sí? Dejan su familia, dejan sus padres, sus amigos, todo, y hacen la obra del Señor, pero la hacen completa y la hacen bien. Siempre que me refiero a ella, me refiero como una persona que es ejemplo para mi vida. Espero seguir teniendo y que podamos tener ese ejemplo en ella de personas con radicalidad y con una tenacidad única en la obra del Señor. Todo lo que signifique la obra del Señor, yo sé que ella ama la obra del Señor, ama las personas, ama la región donde el Señor la ha llevado. Y esa historia es como bien larguita, pero no se las voy a contar hoy, porque si no nos vamos a demorar mucho. O no importa, si no demorémonos, ¿no? No tenemos afán. Ella fue por allá de apoyo a una iglesia y cuando ella volvió, entonces ella me decía, pastor, allá hay mucho trabajo por hacer, allá hay mucho que hacer, hay muchos jóvenes por evangelizar y allá un Cairo sería espectacular, pastor. Y yo, mamita, hay que orar solamente. Si el Señor determina, se darán todas las cosas para que eso exista allá. Si el Señor lo quiere, el Señor lo hará. Y bueno, efectivamente hoy, para la gloria del Señor, ella está pastoreando lo que se llama hoy la obra de Kairos Puerto Inírida. Hoy tenemos con nosotros a la pastora Ruth Estrada. Ven, por favor. Esa es. Entonces, por eso yo digo que no es una invitada ni es nada, o sea, simplemente es una persona de nosotros que viene a enseñarnos hoy, que viene a darnos la palabra. Mami, te bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto tenerte aquí. Nos encanta tenerte aquí, sobre todo en la posición ahí en que estás. Ahí nos encanta, ¿oíste? Nos honras con tu presencia. Te bendecimos, mamita, en el nombre de Jesús. Tú eres una amada. Aparte que ella, la pastora, evidentemente es una de las ancianas de la iglesia. Ella está muy pendiente de la iglesia y de todas las cosas que aquí hacemos. Siempre hay una comunicación ahí directa, ¿cierto? Te bendecimos, mamita. Te bendigo, mi precioso. Este es tu tiempo. Que se va el tiempo rapidísimo. Rapidísimo, qué bueno. Hoy no hay afán. Bueno, pensamos en el partido. Entonces, ya hay hinchas acá, mira. A mí no me gusta el partido, entonces conmigo perdieron. Primero, buenos días, iglesia preciosa del Señor. Sí, es mi casa. Cuando llego, pues qué felicidad. Le comentaba yo a Jennifer, que está con nosotros allá en Inírida. ¿Sí la han extrañado? No queremos mandarla de regreso, queremos dejar allá. ¿Sí podemos? ¿Sí? Bueno, yo sé que ella también cumple una función importante acá en la iglesia, amén. ¿Sí? Entonces, pero bendecidos por la visita de Jennifer, y cuando me enteré que iba, qué rico, qué bendición. Yo quisiera tenerlos a todos allá, que fueran por raticos y nos visitaran y se regresaran. Eso sería espectacular, ¿cierto? Amén. Yo sé que es difícil dejar todo. Precisamente hoy veníamos hablando con mi cuñado y
que es muy difícil a una persona que tiene su familia dejar o irse. Es difícil, ¿cierto? Desprenderse de todas las cosas porque ya hay una estabilidad. Pero cuando se recibe esa parte del Señor, bueno, se puede en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy me acompaña mi cuñado. Si quieres ahí, saluda a todos. Él va a otra iglesia, él es cristiano, hijo de Dios también, se congrega en la Cruzada Cristiana y se vino a enseñarme dónde podía coger el bus, pero se vino. Qué bueno, porque no me dejó solita. Ya me pierdo en Bogotá. Ya me pierdo, sí. Bueno, dicen que después, muchas gracias, después de los 40 la gente sufre mucho frío. Y yo he experimentado eso. Cada vez que llego a Bogotá, ustedes no se imaginan, Bogotá es muy linda, ¿cierto que sí? Es una ciudad hermosa. Ese era el sueño hace 20 años de los jóvenes, conocer Bogotá y estudiar en Bogotá. Pero ya no me resisto el frío de Bogotá. ¿Sí? Cada vez que llego acá, yo cojo directo para el terminal y quiero llegar a Puerto Boyacá, que es clima caliente, ¿sí? Y eso me gusta mucho, me gusta sudar, porque aquí me encalambro con el frío. Pero bueno, bendito sea el Señor. Hace unos días, cuando ya se me aproximaba el viaje, que era el 23 de abril, yo lo tenía ahí acomodadito en el celular. Yo desde ya sentí algo especial por venir este domingo a estar aquí con ustedes. Y este domingo no va a ser diferente. Este viaje, perdón, no va a ser diferente. Yo quiero ir a Kairos, quiero estar allá y quiero compartir. No sé qué será lo que va a pasar, pero bueno, quería estar aquí este domingo. ¿Sí? Amén. Dije, voy a calmarme y no voy a salir corriendo, pero voy a tratar de estar aquí y seguro que voy a predicar ese domingo, seguro, ¿sí? Y empecé a declararlo por fe, voy a tener el privilegio de predicar el domingo en Kairos. Amén. No soy de esas personas, no me gusta, pero tenía algo especial en mi corazón de que iba a estar esta tarde o esta mañana aquí, este día 24 ya, 24, bueno. Y efectivamente en medio de las canciones el Señor confirmaba lo que tengo en esta mañana, lo que Él me regaló a mí y me ha edificado muchísimo porque he podido experimentar otro nivel en mi vida, otras cosas diferentes en mi vida. Amén. Y yo espero en el nombre del Señor, si usted toma la palabra en esta mañana, la guarda en su corazón, pero no la guarde tan guardada, no le eche candado. Guárdala para que la esté repasando y esté memorizando y la esté poniendo en práctica. Y yo sé que vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. También sé que ustedes han visto muchas cosas y han vivido muchísimo, mucho más que yo. Pero el Señor quiere cosas nuevas, mostrarnos más. ¿Quién quiere más? ¿Cierto que sí? Nosotros no nos conformamos porque Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que quiere cada día motivarnos a lo nuevo, a experimentar cosas mayores. Aleluya. Y yo he podido experimentar eso que el Señor me ha mostrado. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero bendecirlos en esta mañana con una porción que está en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Este era el día porque me siento más cómoda, sea chiquito él. Ahora sí, antes quedaba. Qué bendición. Uy, excelente, excelente. Sí, excelente. Muy bien. Le estaba pidiendo al Señor una tablet. Sí, una tablet. Y me mandó un celular. No. No, hace poquito, un niño de la iglesia, un hijo espiritual, me dijo, pastora, tengo una tablet en la casa que ya no uso, se me cayó
y se toteó así la puntica, pero ya no la voy a usar. Tengo ahí mucha información, la voy a limpiar toda y te la voy a regalar. ¿Me la recibes? Y yo, claro que sí, wow. Y me traje mi tablet, dijo, como voy para Bogotá, de una vez le cambio la pantalla. Eso fue lo primero que hice, ya la tengo, pero ahora necesito que me la enseñen a manejar. Sí, llegué donde era. Bueno, ok. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Después ustedes van a leer todo el capítulo, que es muy bonito, que la predicación está para 2 horas, pero no alcanzo a leer todo el capítulo. ¿Sí? Entonces vamos a leer desde el versículo 22 en adelante, ¿sí? Me van a tener paciencia un poquito. Esta es la dedicación del templo que por la gracia de Dios le permitió a Salomón construir en su tiempo, ¿sí? Pero él empieza a orar para la dedicación del templo y hay cosas muy interesantes aquí que vamos a tomar en esta mañana, ¿amén? Antes de orar vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 22 en adelante. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante el altar en la casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiares sus enemigos en la tierra en donde more, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieren clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Aleluya.
Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos sus oraciones y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivo a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, y acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por tenerme aquí en este lugar, por disfrutar de mi casa, Señor, de este lugar hermoso, de mi familia. Gracias, papá, porque me das el privilegio, el honor de estar aquí. Te pido, mi precioso Maestro divino, que obres en esta mañana y hables, sigas hablando a mi corazón y sigas tocando el corazón de cada uno de tus hijos en medio de esta congregación, Señor. Gracias, porque has sido bueno, Dios. Nos has dado el alimento preciso a cada momento, Señor, cada momento, cada instante, cada celebración que tenemos en reunión. Cada vez que un ministro aquí abre la Biblia para dar un mensaje, es el alimento propicio para nosotros, y es el momento indicado, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Muchas gracias. La oración que transforma las circunstancias. Oración. Yo creo que una de las cosas que aprendimos nosotros desde que empezamos el caminar con el Señor fue a orar, ¿cierto? A hablar con Dios, ¿sí? Son una de las cosas o de las acciones dentro de la iglesia que a veces nos cuestan un poquito, ¿verdad? El orar a veces nos da sueño o a veces nos da pereza, pero es la acción más importante que el Señor nos llama a hacer. Amén. Porque tiene que ver con la relación que vamos a tener con Él, ¿sí? Yo sé que muchas veces les han puesto ejemplos en cuanto a las relaciones. Si yo no conozco a alguien, si no me acerco a esa persona, hablo con esa persona, pues no voy a saber quién es esa persona. Pero cuando hablamos y compartimos, puedo entender quién es esa persona. Amén. Y la oración es el medio por el cual usted y yo conocemos al Padre. ¡Aleluya! ¿Sí? Lo conocemos, podemos acercarnos a Él. Pero una de las razones por las cuales el Padre nos ha enseñado a orar o nos ha indicado la importancia de la oración es porque a través de la oración usted y yo podemos ser transformados. ¿Sí? Y a través de la oración, no solo usted es transformado, sino que también usted puede transformar, cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Yo podía investigar un poco acerca de la oración, yo sé que ustedes ya saben mucho, pero vamos a aprender otro poquito, amén. Dice oración en el hebreo tejinab. Dice que es gracia, ruego, súplica,
plegaria, y viene de una raíz, Hanán, que significa inclinarse, implorar, doblarse ante un superior. Cuando se utiliza en sentido reflexivo, significa buscar el favor de otros, solicitar gracia o misericordia. Wow, ¿sí? O sea que Dios a usted y a mí nos dio una herramienta poderosa. Amén. Dígale al que está al lado, la oración transforma tu circunstancia. Por eso, dígale al que está al lado, por eso, y dele la mano, dice, por eso usted y yo tenemos que orar, hablar con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. He entendido que solo a través de la oración se pueden ver cambios. Amén. Se pueden ver cambios. Cuando el pastor estaba hablando de Inírida, recordaba el miércoles cuando pasé a Jennifer, le decía a la iglesia que con ella habíamos hecho no un pacto, sino un compromiso de oración. Ella iba a orar todos los lunes a las 9 de la noche, íbamos a orar juntas en el Espíritu por ese lugar del Guainía, ¿sí? Yo hace mucho tiempo dejé de orar a esa hora, específicamente los lunes, y encontrarme en el Espíritu con Jennifer para orar. Ya no puedo decir sí, a los lunes a las 9 lo hago, pero cuando iniciamos, yo sé que el Señor derribó fortalezas en ese lugar. Amén. Y cuando ella pasó a saludar a la iglesia, dice, no hay pasa un día en que no oremos por ustedes. Gloria a Dios, porque eso nos da la confirmación que lo que ha pasado allí, lo que está pasando en Inírida, es un conjunto de clamor al Rey de la Gloria. Aleluya. Porque sé que en sus oraciones, en las oraciones de nuestros pastores, de los líderes de esta congregación, oran porque fortalezas sean derribadas en ese lugar. Amén. ¿Qué oramos sino el pedirle al Padre Celestial que traiga salvación a un pueblo que tanto necesita de Dios? Aleluya. Y quiero decirle, Dios es real, Dios escucha tu oración, Dios ha escuchado la oración de Kairos y Dios ha bendecido el Guainía a través de esta raíz hermosa. Aleluya, aleluya. Esta es una antorcha encendida que ha glorificado al Padre y ha abierto puertas en el Guainía y no sé dónde más, de pronto en México también. Sí, amén. Dios es así de grande y de bueno. Aleluya, gloria a Dios. La oración entonces abre puertas y quebranta potestades. Aleluya. Pero también nos lleva a la gracia, a disfrutar de esa gracia y a pedir la misericordia del Señor. Cuando estamos leyendo este texto es la dedicación del templo que Salomón, solo por misericordia, Dios le había permitido construir. Amén. Yo me he apegado mucho a esto porque cuando se dio la oportunidad de construir ahí en Inírida, yo le decía al Señor, no soy digna, Dios. Tremendo eso. No sé por qué Dios lo permitió. Y después el Señor me dio la respuesta. Sencillamente por pura misericordia, gracia y verdad. Amén. Solo porque Él así lo decide. Él es quien dispone como Él quiere. Aleluya. Amén. Y cuando estaba leyendo esta porción, me doy cuenta de algo que, o de las características de la oración que Salomón le da o le hace aquí al Señor. Y me encanta unos puntos que vamos a ver aquí. Amén. Yo sé que usted en su casa va a poder escudriñar un poquito más y va a poder ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Aleluya. Dice la Escritura, versículo, habla de varias partes, pero voy a centrarme en unas, ¿no?
Yo sé que aquí habla del extranjero, habla de las personas que querían o si cometieran un pecado y oraran en esa casa o dirigiéndose a la casa del templo, el Señor tuviera misericordia. Esa era la petición, ¿cierto? En todas las áreas. Pero aquí mostramos, o el Señor nos muestra algo. Dice el verso 29. Toda oración y todo ruego que hiciere, ¿quién? Cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga o su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, dice el verso 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Toda oración y todo ruego que hiciere, ¿quién? Cualquier hombre. Levante su mano y diga, yo puedo ser cualquier persona, cualquier hombre. ¿Sí o no? O sea que para ustedes esta palabra, ¿sí o no? Aleluya, yo puedo ser cualquiera. Pero aquí hay un ruego, hay un clamor de un hombre que le está diciendo al Señor, Señor, cualquier persona que ore en este lugar, cualquier hombre, no importa si es extranjero o si hace parte del pueblo, pero si ora, yo pido algo, que tú oigas y perdones, porque solo el Señor conoce el corazón. Aleluya. Hay algo que a nosotros nos pasa, digo a nosotros, yo también lo he experimentado, y es que cuando no tenemos respuesta pronta de Dios, dudamos. La duda siempre está ahí, al lado, luchando con la fe, ¿no? ¿Sí o no? ¿O eso solo me pasa a mí? Ok, cuando tú oras por algo y no pasa, viene la duda. Viene, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? En estos días estábamos leyendo, no vamos a ir ahí, pero yo sé que usted conoce la escritura y conoce esta porción. Juan el Bautista, en Mateo, empezando los primeros capítulos de Mateo, el Juan el Bautista, el profeta, viene ante Jesús, viene ante Juan y viene para ser bautizado, pero Juan lo reconoce y dice, he ahí, alguien que no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, y él lo bautiza y habla, mire, él es el Cristo, él es el que iba a venir, el que había de venir, y viene y da una profecía, o ahí se cumple la profecía de Isaías, ¿verdad? Pero noten esto, unos capítulos más adelante nosotros encontramos que Jesús empieza a ministrar, empieza a sanar, empieza a predicar y anda por todos lados, hace la lección de sus discípulos, los lleva con él y bueno, qué felicidad, chévere, está en su ministerio, está haciendo lo que él quería, ya había llegado su tiempo, amén. Pero Juan está pasando por dificultades, por circunstancias difíciles, ¿sí? Es llevado a la cárcel y allí está sufriendo, pero entonces él escucha que Jesús está haciendo milagros y está pasándola de maravilla mientras él está en la cárcel, y él ya había hablado que el hacha estaba a la raíz. Él pensaba que Jesús iba a venir a poner esto en orden, ¿sí o no? Esto se va a acabar es ya, como corrompidos, hipócritas, serpientes, víboras, todas. Ustedes han leído de la predicación de Juan, ¿cierto que sí? Y entonces él esperaba que Jesús ya viniera a poner el juicio. Pero sucede que él empieza a sanar, a hacerle bienes a la gente, empieza a predicar, a mostrar su amor, aleluya, a mostrarle a la gente, a traer las ovejas perdidas de la casa de Israel, aleluya. ¿Sí? Pero Juan está allá y dice, pero ¿cómo así? Yo estaba relajado porque pensé que el Señor venía a esto, y hay una duda ahí. Y si ustedes recuerdan, Juan
envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, y es aquí donde quiero que meditemos. ¿Eres tú el que había de venir? Como que, oiga, yo como que me equivoqué. Es posible, algo que a mí me sorprende y me llama la atención, es que el Señor habla de Juan como el profeta del cual no va a haber uno como él, mayor, el mayor. No habrá otro como Juan el Bautista. Eso es lo que Jesús habla de Juan. Uy, impresionante. Pero ese mismo Juan está en la cárcel bajo circunstancias difíciles, diciendo, vayan y le preguntan a ver si sí es él el Cristo. ¿Cuántas veces por las circunstancias que estamos viviendo, a veces pensamos, estoy en el lugar equivocado? Señor, ¿lo estoy haciendo bien? O sencillamente esto es un cuento, una historia que me contaron, yo la creí, me monté en la película, pero esto como que no era. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Porque eso no tiene que ver nada con el ser espiritual. El diablo siempre nos va a estar atacando con dardos de fuego y siempre va a ir a nuestra mente porque quiere ponernos a dudar. ¿Saben por qué? Porque el arma más poderosa que el enemigo tiene es que usted y yo dudemos, porque Dios no va a obrar, ¿sí? Pero si usted cree, dice la escritura, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¡Wow! ¿Cómo así? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos. Y cuando Salomón estaba orando al Señor, lo que estaba pidiendo era esto: no importa que sea extranjero o israelita, de la casa del pueblo de Israel, no importa, pero cualquier hombre, oiga, qué oración tan tremendamente extendida en misericordia para la gente. Cualquiera que se incline o que se dirija hacia ti, tú lo oirás, Dios. Estaba confirmando algo, que ese Dios misericordioso, ese Dios de gracia y bondad, ese Dios de amor iba a escuchar esa oración. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Puede aplaudir al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! 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 Era lo que Salomón estaba pidiendo allí, y es nuestra oración, iglesia. Es lo que usted y yo tenemos que orar. Amén. Cualquier hombre. Y algo que me llama la atención, y si usted está notando ahí, es que el verso 30 dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y termina ese versículo diciendo: habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Otro obstáculo que a veces nosotros encontramos no es solo la duda, sino también el que nuestros pensamientos están sintiendo, están pensando que lo estamos haciendo mal. Que como no oramos como la pastora o como el pastor o como el líder o como fulanito, entonces Dios no escucha nuestra oración, o no es la manera correcta de dirigirnos. No sé si eso le pasa a la iglesia, a mí me pasó. Y yo empecé a ser confrontada con esto. Yo decía: Señor, ¿será que no estoy orando bien? ¿Será que estoy orando como raro y por eso tú no me escuchas? ¿Qué será lo que está pasando? Y yo leía versículos y decía: Señor, pero dice que si oro conforme a la voluntad de Dios, tú me oyes. ¿Qué pasa, Dios? Y cuando la respuesta no viene pronto, entonces la duda y a veces la ignorancia con respecto a quién es nuestro Dios nos lleva a claudicar en medio de la oración. Muchos que no han recibido ya inmediatamente lo que piden, claudican. De pronto eso no pasa aquí, no sé. En Inírida, y yo les cuento esa experiencia en Inírida. Perdónenme que hable de Inírida, pues hablo de lo que he vivido allá, ¿no? ¿Sí? Llegó un joven y empezó
a crecer impresionantemente en el Señor. Yo lo evangelicé, lo discipulé, lo bauticé, lo involucré en el liderazgo de la iglesia y yo lo veía, era mi hijo amado. Yo lo veía volando, yo lo pintaba, ya lo veía pastor. Y entonces lo lancé a que predicara, empecé a enseñarle cómo se hace un bosquejo y empecé, le invertí muchísimo tiempo. Y entonces lo lancé a predicar y predicó. Duró 5 minutos la predicación, pero lo hizo. Y ahí empecé y yo empecé a verlo crecer y él feliz. Un día, él me ganaba el corazón muy fácilmente. Empezando, recién lo había evangelizado. Nosotros tenemos oración de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, ahí en el templo. Y entonces una mañana él se sentó en la escalera al lado de la casa. Y cuando salimos de la oración lo vi ahí y le dije, ¿qué haces ahí, hijo? Y me dijo, pastora, yo quiero venir a la oración. Me mató. Yo le dije, claro que sí. Sencillo, ¿y cómo tengo que hacer? Entonces fue una persona, o es una persona que amo mucho, porque yo le enseñé todas esas cosas, todos sus pasitos, hermoso. Y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Pero entonces un día me dijo, estoy aburrido porque no tengo trabajo y me voy a ir. Y se fue para Venezuela. Y como al mes llamó a alguien que le ayudara porque quería devolverse, no había podido conseguir trabajo. Pero solo le bastó un mes estar fuera de casa. Pero cuando él llegó, yo lo encontré diferente. Ya estaba diferente. Ya había experimentado no sé qué cosas, nunca supe, pero yo lo sentía diferente. Y él empezó a hacer cosas que no eran como buenas. Y un día me dijo, pastora, yo he orado mucho a Dios y tenía como esa raíz de amargura en su corazón. Y me dijo, yo he orado mucho a Dios y yo no sé, Dios a mí no me escucha porque no me da un empleo. Y yo le decía, papi, ¿no será que Dios conoce tu corazón? Es que Dios nos conoce, ¿sí o no? Dios nos conoce. Espera un poquito, ten paciencia. No, yo estoy cansado, estoy volando y no, nada tengo que hacer. Y yo le dije, espera en el Señor. Y seguimos orando. Y yo me metí al cuarto y yo dije, Señor, dale un empleo a ese muchacho, mira, tanto necesita, él necesita sus cosas para sus... Y el Señor le abrió una puerta, y de hecho todavía está en ese trabajo. Le abrió una puerta en Inírida y fue un milagro de Dios, porque él no era ni bachiller. Dios le abrió la puerta y le dije, papi, antes de que te digan algo, empieza a estudiar. Y empezó a estudiar. Y duró, después de su trabajo, duró como un añito más. Y hoy día no quiere saber nada de Dios. Empezó a coger dinero y se acordó que tomaba, que le gustaba tomar, pero ya tenía platica. Entonces las necesidades que él decía que era no era eso, era otra cosa. ¿Quién cree aquí que Dios conoce nuestro corazón? Mira, Dios nos conoce tanto que hay veces Él no abre puertas porque sabe que no es el tiempo, que tú necesitas estar. Amén. ¿Sí? Y este muchacho se fue al mundo, está ahorita mal con Dios y no quiere saber nada de Dios. Cuando nosotros oramos, empezamos a conocer a nuestro Padre. Y nuestro Padre, una de las cosas que usted y yo necesitamos tener claro es que nosotros habitamos en el kairos perfecto, en el tiempo perfecto de Dios, y que Dios nos conoce a nosotros, aleluya, porque Él es nuestro Padre, fue quien nos formó. De pronto en nuestro corazón dice, no, Señor, si tú me das eso, yo no te voy a dejar nunca.
Yo he escuchado esas palabras de tantas personas y a veces me da temor de decirlas, porque Dios conoce el corazón. Solo que hay veces el Señor nos da a ver qué va a pasar. Y ahí sí usted y yo le vamos a dar la razón a Dios. Iglesia, no sé para quién es esto, pero si usted le ha pedido al Señor por algo específico y Dios no lo ha dado todavía, no creas que es porque no te ama. Él te ama, pero no es el tiempo. Espera en el Señor, espera en el Señor y Él hará. Aleluya, gloria a Dios. Número 1, tú no necesitas, escuche, le voy a repetir, tú no necesitas tener la sabiduría de Salomón para orar de esta manera. No, Dios va a escuchar a cualquier hombre. Aleluya, amén. Porque cualquier persona en la tierra, cualquiera, que para nosotros decimos cualquiera, es una persona para la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Él la compró ya con su sangre bendita. Esa persona vale igual que usted. Amén. Para el Padre, Él dice su palabra, Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. No está en el corazón del Padre que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Él quiere, es el deseo, es el anhelo del corazón de Dios. ¿Cuántos aman al Padre bondadoso y amoroso que es Dios? Aleluya. Él es ese Dios amoroso y bondadoso. Pero usted y yo necesitamos conocerlo en la oración. Así que no dudando, no puedes dudar, pero tampoco puedes pensar que estás orando mal porque no te ha llegado ya. Espera un poco, porque va a llegar. Amén. De pronto no es el tiempo, pero va a llegar, va a llegar, va a llegar. Yo cuento algo que es muy jocoso en mi vida ahorita, pero antes yo sufrí mucho por eso. Y es en cuanto a mi vida de familia, de estado civil, digamos. ¿Sí? Yo deseaba casarme y tener, o sea, mi sueño era ser mamá. Y quería ser madre, ¿sí? Pero yo recuerdo que en mis años juveniles, cuando fui a las misiones, algo que yo le dije al Señor en una oración es: Señor, yo no quiero tener hijos todavía y yo no quiero casarme. No, porque no voy a poder servirte. Todavía no. Y yo tuve un novio que era de la Cruzada Cristiana en ese entonces, hace muchos años. Y anoche estaba preguntando por él, cómo estaba. Es papá separado ahorita. Y estuvimos de novios y él alguna vez me hablaba de matrimonio y cuando él me dijo eso yo no quería verlo ni a metros. Ya dije, no, porque no es lo que yo quiero servir a Dios. Eso fueron en mis años como juveniles, pero después que empecé a sentir que ya iba pasando el tiempo, yo dije, yo quiero ser mamá. Cuando le había dicho al Señor, yo no quiero. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? Perdónenme que me ponga de ejemplo, es un mal ejemplo, pero solo Dios conoce los tiempos que nosotros vivimos, ¿verdad? Hoy tú quieres helado, pero mañana ya no te va a gustar el helado. Pero solo Dios conoce esos tiempos. Pero cuando tú estás encaprichado en algo o tienes en ese momento esa mentalidad, a ti nadie te saca de ahí. Y después entré a la otra parte, a la otra etapa, y orar por mi esposo, y oraba, y me arrodillaba, y lloraba: Señor, tú no quieres que yo esté así sola. ¿Por qué? Y bueno, y cantidad de cosas con las que uno tiene que luchar. No se las voy a decir ahorita, eso después. Y entonces empezamos a luchar, o empecé a luchar con todo eso. Pero después, o ahora, estoy viviendo otra etapa, una etapa de tranquilidad en esa área. Dios me dio tranquilidad y me habló específicamente sobre esa parte de mi vida. Oiga, cuando Dios ministra esas partes, wow, tú ya respiras
Ya no hay angustia, ya no hay ese desespero, ya no hay, antes tú eres jocoso cuando te hacen chistes, antes te ríes, pero antes te ponías furioso, ahora no, lo disfrutas, ya pasó, ¿sí? Etapas que tiene el ser humano, nosotros que somos seres almáticos, ¿no? A veces nos dejamos mover mucho por las emociones. Eso es lo que pasa. Entonces yo podía definir en mi vida personal lo que he venido pasando en el transcurso de los años y puedo definir que es igual la vida espiritual. Cuando tú empiezas a tener una relación con el Padre y el Padre te ama y tú empiezas a orar y a clamar y a pedir en diferentes circunstancias de la vida, porque hoy estás viviendo unas, pero mañana vivirás otras. Y lo único que te va a servir, lo único que tú puedes tomar en esta mañana es que la oración va a ser lo que transforme esa circunstancia. ¡Aleluya! Salomón lo podía decir, dice: Señor, estoy orando por una verdad espiritual. Donde quiera que estén, si oran, tú vas a escuchar. Aleluya. Y van a ser cambiadas las circunstancias, van a ser transformadas. ¿Qué es ser transformado? ¿Qué es ser transformado? Yo encontré y quiero leerles en esta mañana. Dice: dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Oiga, qué bueno. Y es a través de la oración, ¿sí? Antes usted y yo pasamos por, cuando empezamos en el Señor, nos molestaba de pronto todo, ¿sí? A veces cualquier palabra nos ofendía, ¿sí? Hay una niña en la iglesia, ya ustedes van a saber quién es, pero hay una niña en la iglesia que me dice: pareciera que yo estoy en el lugar equivocado, porque yo tengo un humor muy negro. Y cada vez que molesto y hago chanzas y todos le vienen encima o no les gusta. Allá el lema: no, a mí no me echarle así. No, es que esa persona es muy ofensiva. No, la tienen de esa manera, la han tachado porque no son personas que de pronto están acostumbradas a ese tipo de charlas. Pero ella me decía: yo fui a Kairos, pastor, allá en Bogotá, wow, y estuve compartiendo con los líderes y todo. Oiga, qué bueno, me encantó pasar allá. Eso ellos se charlan y se hacen chanzas pesadas y nadie dice nada. Esos son chéveres. Eso yo apenas me reía. No, estos están en otro nivel. Eso sí se dice, hablan duro. ¿Sí? No, eso fue el paraíso para ella, eso se sintió en casa. No sé si ella también participó, pero tremendo. ¿Sí? No era el tiempo de pronto allá. Amén. Cosas, amén, que tú y yo vivimos y que a veces pensamos que estamos como en el lugar equivocado, pero a veces es que no es el tiempo. El Señor te está preparando para algo. Amén. El Señor te está preparando. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí, transformación. Dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Circunstancias. Dice: una circunstancia es una situación puntual que tiene unas cualidades y unas características concretas, ¿sí? Y yo puedo ver en el transcurso de nuestras vidas, cada uno, si nos pusiéramos a contar, contaríamos muchas circunstancias en las que hemos estado involucrados, ¿verdad? Pero han pasado esas cosas, al transcurrir el tiempo, al transcurrir los años, usted vive otras y otras y otras, pero si llegase a pasar por circunstancias parecidas a las de hace unos años, yo sé que usted tendría ya la capacidad para manejarlo. Amén. Tendría la capacidad para manejarlo en el nombre del Señor. Aleluya. Verso
verso 31, dice, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dice el 32, y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere que clamado. Aleluya. Número 2, el reconocimiento. Cuando tú oras para que sean transformadas las circunstancias, tiene que haber reconocimiento. Amén. ¿De quién es ese Dios al que tú le estás hablando, al que tú le estás clamando? Noten que dice aquí, para que te teman y anden en tus caminos. Eso es una relación. Eso es algo que va de la mano con el Padre, ¿sí o no? Tú tomas la mano del Padre y empiezas a caminar con Él, empiezas a entender los caminos de Dios, empiezas a esforzarte por andar con Él. ¡Aleluya! Hace poco me llegó un comentario, no sé, al WhatsApp, y dice la diferencia de ir al trabajo e ir a la iglesia. ¿No les llegó de pronto alguno? Bueno, dice, cuando tú vas al trabajo, tú te bañas, tú te vas peinado, te vas perfumado, ¿sí? Te vas temprano, llegas mucho tiempo antes para que no te vayas a quedar por fuera, ¿verdad? Dice, si te regañan el trabajo, al otro día vas a trabajar normal. Si no te pagan, no importa, tú vas a trabajar. Si llueve, tú vas a trabajar. Si hace calor, tú vas a trabajar. Si no tienes ropa, te las ingenia, pero tú vas a trabajar, ¿sí? Y hablaban de una cantidad de cosas. Y luego decía la diferencia entonces cuando vamos a la iglesia. A la iglesia tú llegas tarde. Eso es para otras personas, ¿no? Eso acá no pasa. Sí. Les estoy contando. ¿Sí pasa? Porque aquí son muy puntuales, pastor. Sí está pasando. Bueno. La lista era bastante larga. Dice, cuando vas a la iglesia, entonces llegas tarde. Si no tienes ropa, no vas a la iglesia. Si llueve, la excusa perfecta. Si hace calor, pues porque está haciendo calor. Si no tienes plata, no tengo plata, no puedo ir a la iglesia, ¿sí? Si hay 3 reuniones en la semana, tú vas a una, y eso es mucho. Que Dios agradezca que voy a una. Y cosas como esas, y uno lo leía y se ponía a reírse. Pero después yo decía, oiga, esto como que es verdad. Tiene algo por ahí de verdad, ¿cierto? Yo digo, no nos demos tan duro, pero sí, a veces tiene algo de verdad. Entonces, necesitamos ir tomados de la mano con el Padre, amén. Si nosotros oramos y estamos en un mismo espíritu con el Padre, pues tú no vas a llegar tarde. Porque tú estás apasionado por el Padre, tú amas a Jesús, amén, tú amas al Espíritu Santo y quieres que Él te hable. Eso es una emoción impresionante, amén. Entonces, si tú sabes que el domingo es tiempo de ir a la iglesia, pues a ti no te puede coger la excusa de que no tengo ropa. Desde el lunes tú la tienes ya en la lavadora para que tenga tiempo de secarse, ¿cierto? Porque después dice, la tengo mojada. A mí me han dicho eso, la tengo mojada. Tiene que tener tiempo para secarse. Amén. Para la iglesia debemos bañarnos, perfumarnos más, arreglarnos más. Amén. Bueno, para la iglesia o para el Señor. Para el Señor y estar con la iglesia. Amén. Pero nos vamos bien, puntuales,
y nos vamos con esa actitud para regocijarnos delante del Padre, aleluya, para darle la gloria al Señor como Él se la merece. Amén. Sí. Gloria a Dios. Entonces la oración va a cambiar va a transformar nuestras circunstancias en el momento en que yo tema a Dios, respete a Dios, amén, reverencia a Dios, en que yo tenga reconocimiento. Si tú estás anotando ahí, escribe reconocimiento de quién es Él, amén, aleluya. Voy a hablar de esto porque yo lo viví. Hay personas que nos volvimos religiosos. Yo fui religiosa en un tiempo y yo reconozco que parte de mi niñez que pasé en la iglesia y después en mi juventud me movieron más las emociones que el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la oración que teníamos era una oración aprendida, era una oración religiosa, no era una oración de relación, sino de que como lo hacías, entonces yo lo hacía, ¿sí? Mis pastores decían, aleluya, gloria a Dios. Entonces, para mí orar, entonces era eso, aleluya, gloria a Dios. Pero a veces no entendía lo que estaba diciendo, qué es aleluya y qué es gloria a Dios. No sé si me hago entender. Pero muchas de las oraciones que yo hacía en mi niñez era porque yo escuchaba a mi mamá o a mis hermanos o al pastor orar de esa manera y entonces yo me crié orando de esa manera. ¿Sí? Muchas de las personas que reprenden espíritus hoy en día lo hacen porque aprendieron así. ¿Sí? Se reprendo en el nombre, pero no es tanto por la convicción de que yo leí la palabra y aprendí cómo lo debo hacer, sino porque las oraciones que hacíamos era porque otras personas las hacían, nuestros líderes. Yo aprendí así. Entonces yo nunca tuve una relación, hoy lo puedo decir. Sencillamente Dios me guardó por su infinita misericordia y me hablaba por misericordia y bondad. Pero yo no tuve una relación con mi Padre Celestial. De hecho, yo conocí al Señor cuando tenía 9 años de edad, pero yo viví falencias en cuanto a la paternidad de Dios muchos años. Muchos años. Yo puedo decir que más de 20 años después vine a conocer a mi papá celestial y estaba en la iglesia, ¿sí? Y de pronto algunos puedan haber vivido algo así, no sé, pero yo pude experimentar que cuando tú tienes una relación con tu Padre existe esa transformación y se cambian las circunstancias. Ya tú no las ves como en otro momento las veías y te ibas a ahogar en un vaso de agua. No, ya es diferente. Ya tú sabes que tu Padre te va a sacar de donde quiera que estés y te va a dar la respuesta. No importa cuándo, tú lo sabes, lo crees y estás sostenido sobre esa verdad. Aquellos muchachos que no quisieron someterse ni doblarse ante la estatua de Nabucodonosor, algo que a mí siempre me impresionó en mi juventud es que la respuesta que ellos dieron fue: sepas, oh rey, que Dios nos librará, pero si no lo hace, aún así no nos inclinaremos. Eso se llama tener relación a través de la oración. ¿Sí? Amén. Esa oración, ese hablar con el Padre nos transforma, porque entonces Dios mismo nos puede revelar el destino y lo que necesitamos conocer para cumplir nuestro propósito. Aleluya, aleluya. Yo quiero decirles, iglesia, lo que yo viví al principio en Inírida no fue fácil, pero si hubiera sabido lo que sé ahora, pues de pronto no hubiera tropezado tanto. Pero eso me enseñó, amén.
Eso me enseñó. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me enseñaste estas cosas antes? Todo lo que he aprendido de un tiempo para acá, ¿por qué no? Y entonces Él me decía, porque tenías que pasar por ahí para que puedas enseñar a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En ese momento me tocó aprender. ¿Y cómo tú aprendes? Cuando entras allá, al lugar secreto. Amén. Cuando te dispones a la oración, cuando te dispones a clamar, cuando te dispones a ser el ente que va a ser el transformador de sus circunstancias a través de la oración. Aleluya. ¿Cuántos se han propuesto a decir, bueno, en medio de mis circunstancias yo voy a clamar y esto va a ser movido y cambiado en el nombre de Jesús? No importa si dura un mes, 2 meses, un año, 10 años, pero voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y ese es mi reto en esta mañana, iglesia. No importa el tiempo que usted tenga que clamar, pero cada momento que usted va a estar allá, en ese lugar, con el Padre, Él te va a enseñar y te va a revelar lo que tú necesitas saber para enfrentar las circunstancias. Aleluya. Hace poco estábamos hablando de las deudas y alguien me decía, pastora, estoy cansada de las deudas. Y yo por dentro, bueno, yo también. No. Mamita, ¿qué es lo que estás debiendo? Entonces me dijo, empezó a hacerme la lista. Mira, estoy debiendo el televisor, estoy debiendo todavía cuotas de la nevera y tengo un congelador inmenso que me costó creo que como 2 millones y estoy debiendo todavía como 5 cuotas de eso. Y estoy debiendo, creo que un celular, cuotas de un celular que tenía de un celular que, Dios mío. Entonces yo le dije, no mamita, pero tú no deberías sentirte angustiada por las deudas. Yo de ti yo estaría contenta danzando y gozándome porque tú estás disfrutando de todas esas cosas. Oiga, qué tan fácil vamos y sacamos el televisor, es fácil, ¿cierto? Pero cuando nos sentamos frente a la pantalla, uy, qué rico. ¿A cuánto les gusta ver televisión? ¿Sí o no? Y ahorita vamos a ir a ver el partido. A muchos tienen esos planes de ver el partido, ¿sí? Pero si no tuvieran televisor, ¿qué harían? ¿Cierto? Pero están gozando del privilegio de tener un televisor, ¿sí? Allá en Iniria se necesita mucho una nevera. Yo le dije, qué rico llegar y poder sacar el hielito de la nevera y tomarse ese jugo frío. ¡Ah! ¡Qué delicia! En ese calor. O que te den un vaso de agua caliente, o al clima, ¿sí? Feo, pero estás gozando de ese privilegio. Entonces pienso que hay cosas que para nosotros son difíciles, pero no nos damos cuenta que estamos disfrutando de eso. Nosotros decidimos. Eso no son circunstancias difíciles. Entonces yo aprendí que yo no debo orar por eso, Señor, quítame la deuda. No, yo pago la deuda con todo el amor y con todo el gozo, y así como me llevé el televisor, así llego allá y vea, vengo a pagar mi responsabilidad. Yo sé que todos los días puedo ver televisión, pues todos los días trabajo y consigo para pagar ese televisor. Es un privilegio, amén. Entonces lo estoy gozando, lo pago con gusto. Esas son circunstancias no difíciles. Hay personas que se ahogan en un vaso con agua. Eso. No, es difícil las deudas. Pero ¿cuáles son tus deudas? Ah, ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. Aleluya. Dios, hablando de deudas, Dios hizo un milagro. Recién yo me fui para Inírida. Antes de irme, estaba debiendo un dinero y yo le dije, Señor, yo necesito cancelar este dinero. Pero era un dinero que una persona irresponsable me había metido en ese problema, ¿sí?
y tuve que, me llegó el recibo del teléfono donde yo vivía por 1.500.000. En ese entonces, estamos hablando de hace 8 años, 8 años. Y entonces tuve que irme a la oración y orar y clamar al Señor, porque el Señor sabía que no había sido yo. Y un día me llamaron y me dijeron, me llegó la factura, y llegó al dueño de la casa y me dijo, necesito que me solucione esto. Y yo me fui con la factura y llevaba 500,000 pesos. Y yo le dije, Señor, tú sabes que no tengo cómo pagar esto. Y esos 500,000 pesos era de una herramienta de trabajo que había vendido, o sea que ni siquiera era mi plante, no era una ganancia, no era mía. Y me fui orando al Señor y tuve que ir por allá lejísimos al norte, en la central, no sé dónde fue. Y yo entré y llevé mi recibo y iba dispuesta a decirle, Señora, hágame el favor y me hace a cotas, no sé cómo, pero yo necesito solucionar eso y llevar una respuesta al dueño de la casa. Y cuando yo llegué allá, la persona miró en el computador, miró allá, cogió el recibo y me dijo, usted solo debe 250,000 pesos. Aleluya. ¿Eso solo lo hace el Señor? Esa es la oración que transforma nuestras circunstancias, porque Dios conoce el corazón. Dios va a obrar porque Él conoce tu corazón. Levante su mano y diga, Dios va a orar y va a oír mi oración, porque Él conoce mi corazón. Él conoce mi corazón. ¿Cuántos creen, cuántos están completamente seguros del que el Padre siempre nos va a dar lo que necesitamos? Y si no te lo ha dado todavía, quiere decir que no lo necesitas. Suena duro y a veces nos confronta, pero es así. Amén. ¿Tú lo crees? Dios te puede dar lo que necesitas. Amén. ¿No te lo ha dado? Tranquilo, Dios lo sabe. Pero siempre va a ser mejor la respuesta de Dios, siempre. Pónganse de pie, iglesia, y vamos a orar.